Muy buenos días. Es interesante como docente indagar en esta pequeña entrevista acerca de las percepciones, emociones, situaciones de aprendizaje y enseñanza e impacto que la pandemia del COVID-19 trajo consigo a un micromundo conocido como la escuela. En esta ocasión, escucharemos las percepciones de tres actores diferentes: el coordinador, Manuel Cifuentes, la docente, Marta Díaz, y por supuesto, un estudiante de grado noveno, Néstor López. Coordinador académico, la primera pregunta que le hacemos es: ¿qué impacto socioemocional experimentó usted en la pandemia del COVID-19? Durante la pandemia fue irremediable el aislamiento, entonces disminución de la comunicación con personas cercanas de la familia, con personas del entorno laboral, con personas del entorno social cercano e inmediato como vecinos y personas, digamos, conocidas. La disminución de la comunicación significó un poco disminuir la interacción social con ellos. Eso fue irremediable. A nivel emocional, bueno, digamos que algunos altibajos, la percepción de miedo un poco y la sensación de desconfianza y de temor. Principalmente por ahí fue lo más emotivo que se pudo experimentar. Ya posterior a la pandemia, pues sí hubo algunas situaciones derivadas del fenómeno inicial, pero durante la pandemia fueron esos. Muy buenos días. El impacto es que sentí inseguridad. Inseguridad de no saber un mañana, de ver que nunca nos habíamos preparado ni visualizado una situación tan difícil, tan grande, inesperada. En la pandemia pues un poco de mi impacto fue como el aislamiento, de socializar con las personas, de adaptarme a un nuevo mundo, que fue lo virtual, de aprender cómo a relacionarme con las personas de manera a través de una pantalla y pues como una sensación de aislamiento, de no poder salir, de encierro. Y la segunda pregunta es: respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿considera que fue más sencillo aprender o enseñar en el tiempo de pandemia? Durante la pandemia, a mi juicio, fue más fácil aprender. ¿Por qué? Porque el estudiante tuvo más acceso a la información, tuvo más abstracción de información que se buscó, se exploró, se encontró, se manipuló para las actividades escolares, educativas, de la red. Entonces, a mi juicio, el que el estudiante estuviera más ligado a la información le permitió procesos de abstracción más efectivos, y eso, a mi juicio, tuvo un impacto que fue notorio en los resultados de las pruebas externas. En ese proceso para mí fue aprender, las herramientas estaban allí, pero nunca hubo la necesidad de ponerlas en práctica. El tiempo nos creó la necesidad, por eso yo aprendí a manejar unas herramientas e intentar cautivar al estudiante y que no se nos volviera desertor por las dificultades que presentaba. Y, profe, y frente a lo que es la parte de la enseñanza, Me generó volverme más práctica, puntual y enfocarme en los contenidos precisos para poder llegar a los estudiantes a través de la elaboración de guías de aprendizaje en casa y saber resolverles las inquietudes a través de la conectividad de los estudiantes. Pues la verdad, no tanto, sino el método que se utilizó para mi aprendizaje en la pandemia fue un poco fácil y no hubo complicaciones respecto a ello, ya que tenía tiempo de entregar las actividades y la manera de cuando me enseñaban las clases era muy buena. ¿qué aspectos considera necesarios se deben contemplar en las políticas públicas educativas
para caminar hacia una educación equitativa y de calidad que propenda por la nivelación de los aprendizajes perdidos durante el cierre de las escuelas? Teniendo en cuenta la pregunta formulada, yo pienso que se debe fortalecer y prestar apoyo en el aspecto psicológico y emocional, tanto a educandos y padres, desarrollar escuela de padres con más frecuencia, adoptar estrategias pedagógicas de interés a los estudiantes para poder alcanzar una nivelación en aprendizajes equitativos y de calidad, perdidos durante el cierre de las escuelas en pandemia. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha identificado en su institución educativa en la actual etapa de pospandemia y retorno a la presencialidad? Uno de los desafíos más grandes e importantes a la hora de mi retorno a la institución después de la pandemia fue el entorno social, ya que yo tenía una serie de costumbres y actividades en mi casa y a la hora de salir de nuevo a la comunidad tuve que aprender a adaptarme y a convivir de nuevo con mis compañeros. Los principales desafíos que he identificado en el retorno a la presencialidad en mi institución es el manejo de la disciplina en el aula, la problemática de depresión, ansiedad y violencia que manifiestan los educandos y la falta de compromiso de los padres de familia y o acudientes. ¿Cómo puede contribuir desde su rol como docente a enfrentar los desafíos que tiene el sistema educativo en la etapa de pospandemia? A través de un diálogo permanente e integral con los educandos, identificando a aquellos educandos que deben recibir apoyo psicológico por parte de la orientación de la institución y OEPS. Además, las clases deben ser dinámicas, implementando ayudas didácticas innovadoras que cautiven el interés de los educandos y transversalizar con las diferentes áreas del conocimiento.